solo cuadro. Esa es la cantidad de obras que Vincent van Gogh logró vender de forma documentada a un comprador y coleccionista independiente mientras estuvo vivo. El dato define con bastante precisión el lugar que ocupó su pintura en su propio tiempo. Nada de éxito, nada de reconocimiento sostenido y nada de un mercado dispuesto a apostar por él. Sin embargo, gracias a Johanna van Gogh Bonger, su cuñada, esa historia no terminó en un fracaso. Tras la muerte de Vincent y poco después de la de Theo van Gogh, el otro hermano, fue Johanna, viuda de este último, quien empezó a mostrar los cuadros, a moverlos por galerías, a publicar las cartas entre los hermanos, para construir un relato que permitiera entender al artista más allá del estereotipo de genio atormentado. Poco a poco, el rechazo se transformó en curiosidad, y la curiosidad en reconocimiento a uno de los mayores artistas de la historia. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No puedo evitar que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente vea que valen más que el precio de las pinturas y del propio lienzo. Vincent van Gogh escribió estas palabras a su hermano Theo en 1888, en una de las muchas cartas que hoy conservamos y que permiten entender con bastante precisión quién era realmente. Hablan de un hombre plenamente consciente de su situación, de sus limitaciones económicas y de la enorme distancia que existía entre su trabajo y el reconocimiento público. Y es que durante años ha insistido en la idea de un Van Gogh dominado por la locura, reducido casi exclusivamente a sus crisis, al episodio de la oreja cortada y a una biografía algo malinterpretada. Parte de su historia que ya os hemos explicado en este podcast. Y mientras el mito de Van Gogh se ha contado una y otra vez, hay una figura que durante décadas quedó en segundo plano. Una mujer sin la que esta historia, su historia, sencillamente no existiría. Ese genio único, tal y como lo conocemos hoy, no se entiende sin la figura de Johanna van Gogh Bonger, la mujer de Theo. Johanna nació en Ámsterdam en 1862 en el seno de una familia burguesa, culta y progresista. Recibió una educación poco común para una mujer de su época. Hablaba varios idiomas, estudió literatura, tocaba el piano y escribía diarios desde joven. Tenía una mirada atenta, analítica y una enorme capacidad para observar a las personas y entender los contextos en los que se movían. Cuando conoció a Theo van Gogh, Johanna ya había vivido fuera de los Países Bajos. Había trabajado como institutriz en Inglaterra y había desarrollado una sensibilidad muy marcada hacia la cultura y el pensamiento contemporáneo. Theo, por su parte, era marchante de arte en París, inmerso en un ambiente artístico efervescente, pero también extremadamente competitivo. Johanna llegó a conocer a Vincent van Gogh en persona, aunque de una forma mucho más breve y distante de lo que suele imaginarse. Los dos hermanos, Theo y Vincent, convivieron en París entre 1886 y 1888. Fue ese año, 1888, cuando Johanna conoció a Theo, con el cual contrajo matrimonio al año siguiente, 1889. Sin embargo, Vincent acababa de marcharse de París para instalarse en los pueblos de Arles y de Saint-Rémy, donde brevemente lo conoció Johanna, ya como su cuñada. El encuentro fue corto y no dio lugar a una relación cercana. Johanna no convivió con el pintor ni compartió con él su día a día. Su conocimiento profundo de Vincent llegó después, a través de algo mucho más revelador que una conversación puntual, sus cartas. Porque cuando Vincent van Gogh murió en 1890, y pocos meses más tarde también murió Theo van Gogh, su hermano, Johanna heredó de su esposo toda esa correspondencia. Cientos de cartas escritas durante años en las que Vincent hablaba de pintura, de color, de sus dudas, de su forma de mirar el mundo y también de su fragilidad emocional. Ahí fue donde ella entendió realmente quién era. También heredó cientos de cuadros que pintó Vincent. El análisis minucioso de Johanna le ayudó a entender muy pronto que el problema no era la pintura, sino el relato. Nadie había sabido explicar quién era Vincent, por qué pintaba como pintaba y qué lugar ocupaba su obra dentro del arte de su tiempo. Y es importante detenerse aquí un segundo, porque a lo largo de toda su vida solo se ha documentado la venta de un único cuadro de Vincent van Gogh a un comprador independiente, más allá de algunos intercambios de sus cuadros a cambio de comida, pintura y alojamiento. Este cuadro fue El Viñedo Rojo, vendido en 1890 a la pintora belga Anna Boch durante una exposición en Bruselas. Un solo cuadro vendido frente a más de 800 pinturas producidas. En otras palabras, Van Gogh no era un artista rentable, no era fácil de exponer y tampoco encajaba en las narrativas dominantes del arte de finales del siglo XIX. Y aún así,
Joanna decidió no desprenderse de ese legado de forma apresurada. Empezó a mostrar los cuadros de manera gradual y publicó las cartas entre Theo y Vincent, ofreciendo un acceso directo al pensamiento del artista. Por primera vez el público podía leer y entender su manera de ver el color, la composición, la naturaleza, el sufrimiento y también la esperanza. Ese material cambió la forma de mirar los cuadros. A partir de ahí, la percepción empezó a transformarse. Primero llegó la curiosidad, después el interés crítico y con el tiempo el reconocimiento institucional. Las exposiciones se multiplicaron, los museos comenzaron a incorporar obras de Van Gogh a sus colecciones y su nombre empezó a circular como una figura central del arte moderno. Hoy el contraste es difícil de ignorar. Cuadros que en vida no encontraban comprador se subastan por decenas de millones de euros. Obras como los girasoles, la noche estrellada o los lirios se han convertido en iconos universales y en piezas clave de los grandes museos internacionales. Joanna pudo haber vendido la obra de Van Gogh de forma masiva y rápida cuando empezó a ganar valor, pero no lo hizo. Gracias a esa decisión, el legado de Vincent permaneció prácticamente unido y acabó pasando a manos de su hijo, Vincent Willem van Gogh. Esa colección es, con el tiempo, la base del actual Museo Van Gogh de Ámsterdam, hoy uno de los museos más visitados del mundo. En sus cartas, Vincent dejó claro que entendía el arte como una forma de consuelo, como algo capaz de acompañar a quienes la vida había golpeado con más dureza. Quizá nunca llegó a ver hasta dónde iba a llegar su obra, pero sí dejó escrita su intención, y fue Joanna quien se aseguró de que esas palabras y esos cuadros no se perdieran por el camino. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.